Continuamos con Síntesis y presentando al caballero que nos acompaña en la primera entrevista de hoy, al licenciado Chanel Mateo Rosa Chupani, director del Seguro Nacional de Salud SENASA. Permítanme hablarles un poquito de él. Fue coordinador técnico del SENASA del 2002 al 2012. Luego, en el 2012, ingresó a Impuestos Internos como coordinador de gabinete. En el 2013 llegó al Ministerio de la Presidencia como consejero y finalmente en el 2014 es designado como director ejecutivo de la Seguridad Nacional de Salud en el SENASA. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes, un placer. Buenos días. A raíz de que se crea la Ley de Seguridad Social en República Dominicana, solo teníamos, antes de la Ley de Seguridad Social, solo teníamos el Seguro Social. El Instituto Dominicano de Seguro Social. El Instituto de Seguro Social. Toda persona que trabajaba tenía Seguro Social. O una iguala. O una iguala privada voluntaria, pero exacto. Obligatorio era el Seguro Social. Bien, estas personas podían con este, vamos a decir, con este carnet de Seguro Social, asistir a los hospitales del Seguro Social, que siempre fueron, no eran clínicas privadas y no eran hospitales públicos, eran algunos hospitales a nivel nacional que pertenecían al Seguro Social. Así es. Se crea la Ley de Seguridad Social donde se obliga a que todos los empleados organizados del sistema paguen un monto mensual entre ellos y sus empresas. Y este valor incluye 3 partidas, que es la salud, la pensión y el riesgo laboral. Dentro del riesgo laboral lo maneja la ARL, las pensiones se crean las AFP y en salud se crean las ARS. Así es. Las AFP, ¿qué son? Son empresas privadas o gubernamentales, y una gubernamental, para que estos descuentos que se le hacen a los empleados de su pensión, los coloquen y los mantengan y los multipliquen en el tiempo. Esos son, por ejemplo, hay diferentes ARS privadas en el país. En la salud, que era más complejo, se crean porque tenían el sistema híbrido, clínicas privadas, clínicas hospitales de seguro social, los hospitales públicos, patronatos, los autogestionados, exacto, los patronatos, las ARS privadas, ARS públicas, los médicos, un sistema complejo. Sí, muy complejo. Crean las ARS privadas y, como dicen, las compañías de seguro que existían se convierten en administradoras de riesgo de salud. Entre ellas se crean una gran cantidad de compañías nuevas y estas compañías dentro del sistema y adicionalmente el Estado crea la salud, la SENASA, que es la que controla y maneja la gran cantidad de empleados del sector público y algunos que vamos a hablar hoy de unos planes subsidiados y de otro tipo de empleados que han ido entrando al sistema. Vamos a ver la cantidad. Hoy nos acompaña el licenciado Chanel Mateo Rosa, que es el director del SENASA, con el que vamos a hablar de cómo es el tal sistema, cuáles son los empleados que pueden estar ahí, si es opcional, si es obligatorio, y una serie de cosas. Pero queríamos hacer esta introducción para que la gente entienda de qué se trata y qué es el SENASA. SENASA es la ARS del Estado, sencillamente, fuera de la del Seguro Social, que todos los días tienes menos afiliados, ya que el SENASA tiene ya, yo diría que maneja más o menos el 50% de los afiliados en seguro de la República Dominicana. Licenciado, buenos días, y quisiéramos saber primero, el SENASA, ¿quiénes son las personas que están afiliados al SENASA? Sí. Bueno, reitero, buenos días. La contextualización que usted hace es magnífica porque nos permite explicar qué es el Seguro Nacional de Salud SENASA. Como usted bien señala, SENASA fue creada por la Ley 8701
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y es la administradora de riesgo del Estado y la única que tiene por ley el mandato de asegurar ciudadanos y ciudadanas de los 3 regímenes. Como todos sabemos, SENASA, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, está dividido o divide la población en población contributiva, que básicamente es la población formal, que tiene un empleo formal, el empleador y el empleado, la población que pertenecería al régimen contributivo subsidiado, que es población informal, que ese régimen no ha comenzado todavía, y la población subsidiada. SENASA, por ley, tiene la capacidad para afiliar a todos los ciudadanos del régimen subsidiado, del contributivo subsidiado y del régimen contributivo. Del régimen contributivo que así la escojan como administrador de riesgo de salud. La ley, si bien la ley planteó en su artículo 31 la obligatoriedad de que los empleados públicos fueran a SENASA, sin embargo, se produjo un recurso de amparo contra ese artículo, ya tiene varios años en la justicia. La última decisión falló la Suprema Corte de Justicia, le dio ganancia de causa a SENASA. Sin embargo, ahora mismo está en el Tribunal Constitucional y estamos a la espera del fallo definitivo. Mientras tanto, como usted bien decía, SENASA tiene ahora 3.033.000 afiliados. Perdón, Sí. pero usted dice que entonces los empleados del país los dominicanos se han dividido en 3. En 3, exactamente. Para lo que tiene que ver con salud. La persona que se llama contributivo, ese es un empleo formal. Yo que tengo un trabajo formal, Exacto. a mí me descuentan un 20% y de ese 20% mi empresa paga por mí un 20%, un 17%, y de ahí hay una parte que es salud. Exactamente. Y otra parte la pago yo. Entonces, a mí ahí el Estado no me está dando nada. No. Yo puedo ir a cualquier ARS. Hasta ahora sí, hasta ahí puede ir a cualquier administradora de riesgo de salud. En ese régimen, SENASA tiene 480.000 personas afiliadas. 480.000. Sí, contributivos. Sí. Ok, lo vamos a dar los datos. Entonces después hay un dato, una gente que es subsidiado. Es subsidiado. Que es el que no tiene trabajo. Es el que no tiene trabajo y que además califica de acuerdo a una evaluación socioeconómica que hace el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios. Ese podría competir con un empleado, con una gente que iba al Hospital de Salud Pública. Exacto. Entonces, la característica de ese régimen es la siguiente. Primero, como usted señala, personas desempleadas en condición de pobreza y que no estén en ninguna nómina ni estatal ni ninguna nómina privada. Eso es importante, porque esos son los 2 elementos que el sistema tiene para filtrar a esas personas. Que no estén en nómina y que califiquen de acuerdo a su condición socioeconómica. ¿Y el del centro cuál es? ¿El plan? El contributivo subsidiado. Es un mix. ¿Qué es que eso? es la población informal. Y la idea de ese régimen... Ahí fue que entraron ahora las trabajadoras domésticas. No, las trabajadoras domésticas están entrando en el régimen subsidiado. Y vamos a explicar por qué. Hasta ahora el régimen contributivo subsidiado no ha comenzado. Y la verdad que en todo sistema de seguridad social, afiliar la población informal es lo más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque estos regímenes de seguridad social han sido diseñados básicamente para la población formal. Es decir, la existencia de un patrón o de un empleador, de una nómina que descuenta mensualmente el salario. Sin embargo, la característica del mercado laboral latinoamericano fundamentalmente, nosotros tenemos 57% de la población trabajadora es informal, hace muy difícil, y de hecho OIT y OPS han denominado a esa población de difícil cobertura porque no tiene un trabajo fijo, ni siquiera muchas veces ahí tienen un lugar fijo, no tiene un empleador para descuento de la nómina, sus ingresos hay que estimarlos, pues no tienen tampoco tienen ingresos fijos, son ingresos irregulares. Por lo tanto, la afiliación de ese grupo poblacional tan importante y que hoy representa la brecha entre el total de dominicanos y las personas que tienen seguro de salud, ahora mismo no tenemos alrededor del 60% de la población ya tiene un seguro de salud. Vamos a cosas. La parte que usted nos decía de los empleados gubernamentales y del recurso de amparo. El empleado gubernamental es un empleado formal, sí, claro, o sea, no formal, es informal. Claro. La ley de seguridad social dice que estos empleados deben ir a SENASA. A SENASA, exactamente. Pero vemos muchos empleados del Estado que están en ARS Humano, en ARS... En cualquier ARS, exactamente. Ninguna. Pero eso es voluntario. Eso es voluntario a partir del año. Tú puedes cambiar a la que tú quieras. La pregunta es, entonces, eso se está discutiendo. Eso está en el Tribunal Constitucional. Ok, para concluir la introducción y que podemos pasar ya a que la gente comience a manejar los temas. En el país hay de 10 a 11 millones de dominicanos. Sí. Hay un dato que uno no tiene claro, pero de personas que son dominicanas. De esas personas, vamos a asumir 10 millones.
De estos 10 millones, ¿cuánto usted entiende que tienen un seguro médico de salud no subsidiado? Bueno, Formal. hay 3 millones y medio, más o menos 3.600.000 personas están en régimen contributivo. ¿Y cuántas personas están usted dice que de los 3 regímenes hay 2 trabajando, Exacto. el subsidiado Así y el es. contributivo? Entre estos 2 planes, incluyendo todas las ARS del país, todo el que tenga un carnet de salud, ¿cuántas personas tienen? Alrededor de 6 millones. Estamos hablando De un del 60%. 62% de la población dominicana está hoy adscrita a una ARS. De las cuales la mitad de esos 6 millones son subsidiados. Está en régimen subsidiado. Okay. La diferencia del subsidiado es que siempre está con SENASA. Exactamente. Y que claro. SENASA, ese plan, su cobertura es inferior a la cobertura. No, la cobertura es igual, o sea, en cuanto a procedimiento, cubre igual que el plan de contributivo. Una diferencia es que el acceso a los servicios es fundamentalmente en la red pública para régimen subsidiado, igualmente en la red de hospitales autogestionados. Es decir, una persona afiliada a régimen subsidiado puede ir a los patronatos, a los hospitales de régimen del autogestionado y a la red pública, tanto del Seguro Social como del Ministerio. Sí, pero hay un tema importante aquí con el licenciado Chanel Rosa. El régimen subsidiado, para que la gente entienda, es un costo del Estado. Sí, lo financia totalmente el Estado. O sea, eso es importante. O sea, es una contribución del Estado. Así es. Eso es un subsidio del Estado. O sea, para que la gente entienda, régimen subsidiado es subsidiado. O sea, el Estado saca de su presupuesto nacional el 100% de la... y se lo da, vamos a decir que se lo paga a SENASA. Exactamente, así es. De una forma u otra. Así es. Sin embargo, hay un tema ahí. Cuando hablamos, la gente que no tiene seguridad cualquiera y que dice que no tiene trabajo, Sí, claro. debería aplicar para un seguro subsidiado. Y hay 2 componentes, no tenga una nómina, Exacto. cualquiera. No hay un empleador. Exacto. Sí, claro. Ahora, pregunto, cualquier persona que nos esté oyendo ahí, que califique para eso, ¿puede ir a dónde? Para Mira, básicamente a las oficinas de SENASA. SENASA primero tiene que hacer, como decía anteriormente, hay 2 filtros que se hacen para la persona finalmente estar afiliada a régimen subsidiado. Primero, que el SIUBEN lo evalúa el hogar, El SIUBEN. el SIUBEN, que es la institución que se encarga de la evaluación para los programas sociales del Estado Dominicano, hace una evaluación de la condición socioeconómica de la persona. Eso es lo primero. Una vez que el SIUBEN hace esa evaluación, hay una segunda evaluación, es que esa persona no esté en ninguna nómina, ni el Estado Dominicano ni la empresa privada. Porque una vez esté en una nómina, entonces ya pertenece al régimen contributivo, exacto, aún sea una persona en situación de pobreza. Okay. Porque la adscripción a la Seguridad Social en este caso no es por condición de pobreza o no, sino por condición laboral. Una persona pobre puede ser régimen contributivo. Porque ya es bueno aclarar eso, porque muchas veces entendemos que los pobres son el régimen subsidiado y personas ricas están en el contributivo. No hay personas pobres que son el contributivo. O sea, personas de salario mínimo, personas que tienen ingresos fijos, están en régimen contributivo, no importa el monto de esos ingresos. Yo quisiera que hablemos un poquito sobre un tema de tapete, ahora mismo, en el tapete. El tema de las empleadas domésticas. Sí. Empleadas que se llaman quehaceres domésticos. Ya, sí. La mayoría de la gente que tiene una trabajadora en su casa tiene el problema de que paga un salario, pero tiene también que ayudarla a ellas, y Michelle lo decía otro día, con un problema de salud, con una medicina, con lo que fuera. Así es. El Estado vuelve y se sacrifica y dice, yo quiero ayudar y quiero incorporar en una primera etapa 50,000 personas. ¿Cuántas personas? No sabemos cuántas, yo por lo menos no sé cuántas personas hay en el renglón de quehacer doméstico. 50,000. No, eso es lo que van a la afiliar. Población, la población que está, de acuerdo a los estudios que se han hecho, hay alrededor de 180,000 personas, 80,000 que se digan quehaceres domésticos. Okay. De eso, de esa persona hay una parte importante, hay una parte que ya ha estado afiliado a SENASA. Nosotros estamos haciendo y cumpliendo con un mandato del presidente en el discurso del 27 de febrero, de rendición de cuentas, que ordenaba a SENASA la afiliación de 50,000 trabajadoras domésticas. Importante, 50,000 trabajadoras domésticas más sus familiares directos. Claro, claro. O sea que serían como 150, 200,000 personas. 125,000 personas, sería más o menos la... Ok, entonces una trabajadora ahora que nos está viendo en la televisión,
Lo que tiene que hacer es ir a un, exacto, a Senasa. a un centro de Senasa. ¿Pero va ella o tiene que ir con su empleador? No, puede ir ella. De hecho, muchos han ido con su empleadora, ¿eh? Okay. No es necesario. Y es cierto que puede llevar una cartica a mano. Que una carta a mano, hay dos. Puede ser una carta a mano. Senasa en su página web también tiene el modelo de la carta, que solamente tienen su empleador de cargarla de ahí y llenarla y firmarla, e ir a Senasa con su cédula de identificación. Igualmente, para incluir a sus familiares, tienen que llevar el acta de nacimiento de sus hijos, copia del acta de nacimiento de sus hijos o hijas, y su acta de matrimonio o acta de unión libre para incluir a su esposo. Ahora, o compañero de vida. eso van a aclarar que hay muchas personas en el servicio doméstico que son extranjeros, Sí, claro. básicamente haitianos. Sí. Esas personas lamentablemente no califican. Sí, exactamente. No califican porque no tienen documentación. Porque la ley Lógicamente, lo excluye. en el proceso Claro. que se está llevando ahora con la regularización, le va a permitir. por ejemplo, la que está Guerrero, trabaja pero en mi como casa, quiera van a los hospitales públicos y Claro. lo tratan, óyeme, Claro. lo tratan mejor que a los empleados, tú llegas con un carnet de Senasa a un hospital aquí, Sí. de cualquiera, Sí. y llega una persona haitiana a hacer un parto, Y una le dan cosa, y le dan prioridad. no es así, pero le dan el mismo trato. Bueno, pero yo creo que también prioridad, porque yo creo que hemos sido muy solidarios con los haitianos y cuando ellos llegan con un problema los atendemos. Aunque los haitianos tienen una capacidad de aguante más que nosotros. Te lo digo sinceramente porque yo, evaluando el tema de lo que pasó con el terremoto en Haití, que estaba en Cruz Roja, viendo allá lo que estaba pasando, yo creo que esa gente han perdido hasta el sentido del dolor. Además, cuando llega alguien a un hospital, llega un ser humano. Un ser humano, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Estado, que puede ser difícil, y esto lo digo como un patrón, claro. no hace una combinación ahí de que el patrono pueda aplicar algo, abonar algo? Claro. Es muy difícil hacerlo. No, mira, hay varias cosas. Y nosotros, lo primero es que ahora mismo no ha comenzado el régimen contributivo subsidiado, que eso tiene que ser una resolución del Consejo de la Seguridad Social. Okay. Por lo tanto, esa parte de la población está desprotegida. En segundo lugar, nosotros estamos acostumbrados fundamentalmente a la clase de trabajadora doméstica tradicional, que depende de una persona de clase media, y en los estudios que se han hecho, hay otro tipo también de trabajadora doméstica. Es la trabajadora doméstica que un día bailaba una casa, otro día bailaba y plancha en otra, que en muchos casos trabaja para una persona que no tiene la posibilidad de contribuir, porque también pasa eso mucho. En los barrios dominicanos hay ese tipo de trabajadora doméstica. Cuida a los niños. Exacto, cuida a los niños, exactamente. Eso, por ejemplo, nosotros hemos encontrado con trabajadoras de zona franca que se unen en un barrio, en una comunidad determinada, y entre todas pagan a una muchacha para que vaya y haga esa. Entonces, es muy difícil distinguir esa. Porque es muy informal. Tipo, claro, exactamente, es muy informal. Y como le decía, no hay la posibilidad todavía que el régimen contributivo subsidiado comience, aunque sí se están haciendo algunas propuestas ya, pero mientras tanto, y además esta era una petición de muchos años que tenían ese sector de trabajadora doméstica, de que se incluyera formalmente ya la seguridad social. Y creo que es una oportunidad importante para afianzar todo el tema de protección social en ese segmento poblacional. Yo pienso que esto es un gran sacrificio del Estado, es parte de lo que el gobierno se trazó. Cuando lleguen a los 50.000 personas, que ustedes van a tener, me imagino que un control de eso en los diferentes centros, ¿qué le va a pasar? Entonces le dicen a la gente... No, el Estado Dominicano, el Senasa tiene este año presupuesto para afiliar 400.000 nuevas personas en régimen subsidiado. De esas 400.000 personas en régimen subsidiado están la trabajadora doméstica. Hay también 100.000 niños menores de 5 años, porque el tema de los niños es importante, porque hasta ahora el sistema ha fallado en captar a esos menores de edad por un tema básicamente de documentación. En muchos casos la madre o el padre no llevan los documentos, aunque lo tengan, solo lo llevan cuando el niño está enfermo. Eso pasa. Entonces queremos este año también enfatizar en esos temas. Una vez nosotros hayamos concluido con esos dos metas que tenemos para este año, igual, si todavía hay espacio para incluir trabajadora doméstica, que igual también podremos continuar con esa parte de la población. Déjame preguntarle a Chanel brevemente y seguimos con... Pregunto, Chanel Rosa es una de las gente que tiene más experiencia en el tema de seguridad social en República Dominicana. Y nos conocemos hace mucho tiempo. Y de lo que antes teníamos a lo que tenemos ahora, creo que hay un trecho bastante largo.
La pregunta es, Chanel, en ese sentido, ¿cómo tú sientes que realmente hemos avanzado? Y te lo digo por lo siguiente, porque las críticas son muchísimas al sistema. Claro. Que el sistema no sirve, hasta los mismos trabajadores, que si los AFP son millonarias, que si aquello, que el seguro, que si hay que pagar una diferencia a los médicos, que vamos a hablar un poquito sobre la cápsula. Pero nada más que me diga ese sentido y después Michelle. Bueno, la pregunta que tú haces, Andrés, ya se la está haciendo a una persona que estuvo en contra de esta ley. O sea, yo, y todo el mundo me conoce, me sabe que yo estuve en contra de este modelo, de este diseño organizacional del sistema de salud dominicana. Para mí, el modelo era otro. Yo aspiraba a una ley de seguridad social y a un sistema que no dividiera a los ciudadanos en función de su nivel de ingreso, sino que que el concepto fuera un concepto de ciudadano. O sea, si usted es ciudadano de este país, usted tiene derecho al sistema dominicano de seguridad social, no importa el nivel de ingreso. Pero obviamente esa posición fue derrotada. Lógicamente, si comparamos lo que teníamos anteriormente, que como decía Michelle al inicio, era el seguro social que tenía apenas un 5% de la población dominicana afiliada y el resto eran igualas para trabajadores formales. Yo recuerdo que en ese tiempo teníamos la más baja población afiliada de América Latina. Solamente estaba Haití compitiendo con nosotros. Ahora estamos entre los 5 primeros países que tienen más personas afiliadas a la seguridad social. Entonces, desde el punto de vista de cobertura, es importantísimo. No hay duda que hemos avanzado esencialmente. Por supuesto, hay algunos temas también que hay que seguir perfeccionando, hay que seguir mejorando. Por ejemplo, en el área de salud, el tema de la diferencia que la persona tiene que pagar con los médicos y con los centros de salud es un tema importante. Yo creo también que ha habido mucho tema de autorregulación, que en seguridad social eso es fatal, sobre todo en salud. Yo creo que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tiene que supervisar no solamente desde el punto de vista financiero a las ARS, sino también desde el punto de vista de los derechos del ciudadano. ¿Y a qué le llama usted autorregulación? Bueno, que por ejemplo, cada ARS dice que le glosar es que le descuento a una clínica, a un hospital, a un médico, o sea, le pago esto, no le pago esto. Debe haber un reglamento que diga qué se va a glosar y qué no se va a glosar. Cada ARS le dice al ciudadano cuando va a solicitar un reembolso, qué le reembolso y qué no le va a reembolsar. Debe haber un reglamento igual para todas las ARS que diga y que regule ese tipo de cosas. O sea, hay un sinnúmero de elementos que creo que ha sido un error dejarlo en manos de las administradoras de riesgo de salud. Ahí el Estado y fundamentalmente la Superintendencia de Riesgo de Salud tiene que jugar un papel mucho más activo en ese tema, porque hasta ahora el tema regulatorio en salud ha sido básicamente un tema de solvencia financiera y ese tipo de cosas. Además, el objetivo de un sistema de salud finalmente, ¿qué es? Es solucionar los problemas de salud de la gente, impactar en la calidad de vida. Entonces yo pienso también que ese es un tema pendiente. O sea, hemos enfatizado mucho en el tema financiero. Y no es que sea un tema menor, es un tema importante, pero no es el gran tema de un sistema de salud. Licenciado, en este programa nosotros, por lo menos yo trato de que los invitados se sientan bien con las preguntas que les hacemos, pero en el caso suyo, en el próximo segmento necesariamente tenemos que hablar de tarifas, tenemos que hablar de cómo de los médicos y las clínicas y los prestadores de servicios que no quieren cómo entrar, que se le hace difícil entrar a poder prestar sus servicios en los diferentes ARS, incluyendo SENASA, y los pagos, cómo están los pagos, tanto de parte de sus afiliados como de ustedes hacia adelante hacia los prestadores de servicios. Pero va a ser después de la pausa que vamos a hablar de esto. Un centro médico privado o un médico dominicano para poder ofertar su servicio, y que a mí me gusta decirle venderlo, porque ya no son pacientes, son clientes. Así es. Es así. Yo decía ayer, paciente o cliente. Paciente o cliente. Necesita, ya como 6 millones de 10 dominicanos tienen seguro médico. Esto todos los días, la parte privada es, o sea, la persona pudiente que no tenga por lo menos una tarjeta de seguro, todos los días este nicho es menor. Pero si yo soy médico o tengo una clínica,
necesito afiliarme a las ARS, pero no para hacerme una radiografía, sino para, Claro. para poder que las pacientes que van o los clientes puedan usar su tarjeta conmigo como médico o en mi clínica, y de ahí yo poder cobrar estos servicios y hasta la diferencia que se está cobrando. Se dice que los médicos nuevos o ciertos servicios en determinadas clínicas no es fácil entrar y afiliarse con las ARS, sí, y que en algunas es más fácil que otras. Háblenos primero del sistema de afiliación, tanto de las prestadoras, de los prestadores de servicios. Sí, efectivamente, mira, hay varios temas ahí. Primero usted va a encontrar con médicos que no trabajan con seguro. Ese es un primer grupo. Eso es lo nuevo. Porque ellos lo deciden. Hay médicos que deciden, no, yo no trabajo con seguro, porque además su prestigio, solamente su prestigio implica que tengan una clientela, vamos a decir, permanente, que está dispuesta a pagar por ir a ese médico en lo que el médico cobre, lo que el médico le cobre como consulta, o en términos de procedimiento. Está ese primer grupo. Está un segundo grupo, que es la gran cantidad de prestadores que sí trabajan con seguro de salud, y efectivamente la Asociación de Clínicas Privadas, de CRIT, y el Colegio Médico Dominicano se ha quejado de que en algunos casos alguna ARS no se le hace difícil. SENASA tiene casi 6.000 prestadores contratados a nivel nacional. Igualmente, también 6.000 entre clínicas y médicos. Médicos, laboratorios, clínicas, centro diagnóstico, etcétera. Y esos son los médicos que hay que pagar una diferencia, que son hay que pagar 500 pesos más, exactamente, 300 pesos exactamente, más, 1.000 pesos más claro. por la consulta. Y también diferencia en la clínica. Realmente todos los servicios tienen, y no importa la ARS que la persona esté afiliado, tiene que pagar una diferencia, lo que le llama el copago, que aquí un poco también se nos ha salido del tema regulatorio. Ya prácticamente es un tema que está en la capacidad de negociación del afiliado y el médico o el prestador de servicio general, que también ese es el tema que hay que poner la atención. Pero como tú bien decías, hay ARS que no aceptan un determinado prestador. Hay que ver también, porque muchas veces con una ARS tener una cantidad enorme de prestadores implica un gasto administrativo importante, porque tú tienes que tener un sistema de auditoría, un sistema de facturación, un sistema de autorización de servicios de salud, que implica, como le digo, un gasto administrativo. Licenciada, pero que usted me está contestando la pregunta al revés. Si yo le hablo, si yo soy la clínica o el médico, claro, y voy a SENASA, claro, automáticamente yo me puedo inscribir en SENASA. No, a mí me pone muchísimo periquito. No automáticamente, porque depende. O sea, hay lugares que, por ejemplo, por la población, por la cantidad de personas afiliadas que tenga SENASA o cualquier ARS, probablemente con la cantidad de médicos que tenga o la cantidad de centros que tenga en esa provincia, no requiera más. No tiene sentido. No tendría ustedes sentido. controlan, claro, los afiliados. Claro, los médicos, claro, los prestadores. Sí, pero, por lo que decía anteriormente, porque esto también tiene implicaciones en términos de costo administrativo. Claro que sí. Pero lo que se está cuestionando de parte de las prestadoras de servicio y de las ARS, que entonces se crea una competencia desleal. Porque imagínate que tú te pasas 11 años estudiando ginecología, medicina y después ginecología, y tú te gradúas y te quieres ir a Puerto Plata a trabajar, y vas a las 4 ARS más importantes que manejan el 70% de la población, sí, y entonces a ti nadie te quiere afiliar, porque simple y llanamente ya ellos tienen su contrato con los 3 ginecólogos que están allá de toda la vida. Entonces, de ese tema que sí, no, eso es un tema que implica un problema importante. No lo niego, es un tema sistémico que hay que buscar una solución, por supuesto. Y ahí vamos también a las falencias que el sistema ha tenido hasta ahora. Recuerden que un sistema de seguridad social, y creo que es el único sistema, estoy seguro, el único sistema de seguridad social en el mundo que no tiene un primer nivel de atención, es el nuestro. Es decir, el hecho de que hasta ahora no se haya acordado entre las diferentes partes que forman el Consejo de Seguridad Social, iniciar la atención primaria o el primer nivel de atención, fundamentalmente, eso también implica una serie de carencias en términos, porque eso podría ser o es de hecho un área importante para que los médicos también pudiesen trabajar. Pero también aquí hay un tema importante, Michelle, en este país hay una cantidad enorme de profesionales de la salud. Yo recuerdo, me decía una persona que Cali, por ejemplo, hay 7 clínicas en Cali, que tiene prácticamente la población que tiene Santo Domingo. 7 clínicas.
porque finalmente, y lo que nosotros, el gran fallo del sistema mexicano de seguridad social es que, y del sistema de salud en sentido general, es que hemos fallado en el tema preventivo profesional. Es decir, nosotros tenemos un sistema que reacciona. La gente se enferma, el sistema reacciona frente a esa enfermedad del ciudadano. Y eso hace, lógicamente, atractivo todo el tema de la carrera, de la medicina como carrera. Hay otro tema, por ejemplo. Hay clínicas o prestadores que dicen, no, yo no trabajo con SENASA. O no trabajo con ARSX. Sí. Sí, porque pagan diferente. O porque no quieren trabajar porque no quieren o no. Entonces, en ese caso tiene tampoco confianza. la ARS, también hay clínicas que están desbordadas. Ustedes van, por ejemplo, hay clínicas aquí que hasta el parqueo es difícil para la gente, Sí. la gente. Entonces, Clínica privada, ¿verdad? Clínica privada, exactamente. Licenciado, y el tema de las usted habla del copago. Sí. ¿Y usted no cree que para resolver el copago El es la hay que- diferencia? claro, el tema de las ¿Usted no tarifas. cree que la tarifa Claro. que las ARS le están dando a los médicos de Así que es. 150 pesos por Se la una consulta? capita, ¿verdad? Sí, claro, claro. Después de usted estudiar tanto Sí. tiempo, Es correcto, o el Michelle. tema de una clínica que te estén pagando a ti 500 pesos por noche de habitación. ¿Cuánto? No pagan 500 pesos, pero no, lo que pasa es, eso es lo que 1000. decía importante, mire, eso es lo que te decía importante del tema regulatorio. En otros países lo que se hace es lo siguiente, hay una clasificación, por ejemplo, de las clínicas, y dice, bueno, clínica con esta y esta característica, la ARS no puede pagar menos de esto por habitación, pero eso lo establece el órgano regulador. Aquí eso se dejó en manos de la negociación entre el prestador y el asegurador. Y finalmente el asegurador le paga a la clínica y la otra parte la paga el ciudadano. Entonces, reitero lo que decía al inicio, por eso que es importante el tema regulatorio, el tema de la regulación, porque en otros países con sistemas similares al nuestro, similares al que tenemos nosotros, lo que se hace es eso, que se establecen tarifas para el sistema, o sea, en función del prestador, hay una tarifa mínima que las aseguradoras están obligadas a pagar. Entonces, de ahí en adelante es una negociación. Herrero, perdón, Ya. Sí. para concluir con esta parte, Sí. y eso que hablamos, por ejemplo, a usted hay que entenderlo, usted no solo trabaja con una ARS con 3 millones de afiliados, sino que también maneja los afiliados del Estado, Sí, claro, una parte de la que son de ustedes mismos, internos, de empresa pero también privada. maneja una gran parte del régimen subsidiado. Eso, del totalidad El del total de subsidiado. los subsidiados. Un 28%, Michelle, de los afiliados de nuestro régimen contributivo son de empresas privadas. O sea, usted tiene la peor, dentro del trabajo, quiero reconocer y no en ningún momento de cómo ha sido su trabajo en SENASA, pero la realidad es esta, usted tiene la carga más pesada de las ARS de la Seguridad Social. ¿Cómo no sería muy difícil, por ejemplo, de parte de uno, cuesta arriba, decir, eliminen los copagos, pero para eliminarlo el copago o la diferencia, súbale la tarifa a los prestadores de servicio? Pero vemos que la situación financiera de ustedes, como quiera, es muy difícil. Del sistema. Es Claro. difícil, o sea, No, lo que pasa es que si tú eliminas los copagos... es que los Michelle, porcentajes que te están pagando también son claro, insuficientes. no, no es la conformación del sistema, como te decía anteriormente. El problema es que el sistema, su concepción del sistema, es que el sistema tenía que la persona ingresar al sistema a través de un primer nivel de atención. Ese es un médico familiar, un Eso médico es salud primaria. Claro, y esa es la lógica del sistema. Entonces eso encarece el sistema, lógicamente, el hecho de que eso no haya ocurrido. Y ese es un tema importante. Lo otro es el tema, la importancia del copago. Es importante esto, es lo siguiente, el copago también actúa como un controlador de la demanda, porque si tú eliminas el copago, hay personas que te van a ir A cada rato. a cada rato al médico. Me duele la barriga y vamos al lo médico. que sea, por cualquier Y razón. entonces el médico le receta Exacto, claro. una sonografía. Entonces el copago actúa también como moderador de la demanda, o sea, que las personas no vayan al médico cada vez que creen que tienen que ir al médico. Ya. Una pregunta, antes Sí. de entrar en un tema ahí. En Estados Unidos ha habido mucho problema con el Medicaid y el Medicare. Sí. Y los médicos y las clínicas han sido corresponsables en muchos casos de cometer colusión. Sí. Y se habla inclusive recientemente de un tema ahí sobre los mismos temas. Pregunto si Salril o la ARS de manera en particular, aunque usted no puede hablar por las otras,
¿tienen algún control sobre fraude? De que entre los afiliados y los médicos y las clínicas se pongan de acuerdo para facturar cosas que no son, o para que el médico facture, hámele un electrocardiograma, hámele aquello. Exactamente, claro. Ese es uno de los grandes dolores que tiene la Administración de Riesgo de Salud. Y de hecho, el SENASA ha suspendido prestadores y todas las ARS han suspendido prestadores por ese tipo de cosas. Porque les facturan y tú llamas al paciente y dices, no, pero yo no me hice ese procedimiento, yo no he estado en ese médico. Yo estuve en algún tiempo, pero no volví en esa fecha. Y eso es consustancial a los sistemas de seguridad social. Lo que pasa ahí es importante que la ARS tenga un sistema de auditoría que pueda, una auditoría preventiva y una auditoría ex post que pueda detectar los casos y prevenirlos. Es importante, pero eso, como le decía, es consustancial los sistemas de seguridad social. Okay. Y no es la generalidad, por supuesto. Claro, la generalidad claro. Los prestadores que actúan de acuerdo a la... Es que hay de todo, lo viene el señor. Así es. Chanel, Sí. la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene un número grande de agentes. 33.000. ¿Cuántos tienen? 33.000. 33.000, desde raso hasta generales. Hasta general, exacto. Y todos tienen una seguridad social hacia los internos, porque ellos tienen su propia ARS y tienen su propio hospital. Sí. Por lo menos un hospital que está ahí cerca de la dependencia, sí, claro, dependencia. que da atenciones a sus miembros. Pero oí al jefe de la policía diciendo que se estaba trabajando para incorporar esa ARS a SENASA. Así es. ¿Qué importancia tiene eso primero para los policías y qué inconveniente puede traerle eso a la ARS SENASA? Sí, no. Mira, esa decisión que también fue anunciada por el presidente, lo que busca es que los policías tengan los mismos beneficios que tienen los ciudadanos que están en el sistema americano de seguridad social. Si bien es cierto que hasta ahora la policía tenía una administración de riesgo de salud, esa administración de riesgo de salud tenía solo 3.000 y tiene 2.000 y pico de personas afiliadas. En sentido general, la policía no estaba en el sistema americano de seguridad social, y lo que se busca con esta decisión es que la policía puedan tener, como decía, los mismos beneficios que tienen los ciudadanos que están hoy día en el seguro familiar de salud. El hecho de que los policías estén en SENASA, y ya esperamos que a partir del próximo mes ya estén todos en SENASA, ellos y sus familiares, eso va a implicar lo siguiente. Primero, que los policías van a tener acceso a las redes de SENASA a nivel nacional. Claro. Es decir, que si un policía tiene un problema en Pedernales hay una clínica, una farmacia que le pueda... Porque ahora tiene que venir aquí. Exactamente, ahora tiene un hospital y tiene algunos hospitales, sobre todo el Seguro Social contratado. Eso, y pueden ir a las clínicas privadas, a las redes de clínicas privadas y hospitales públicos que tiene el SENASA a nivel nacional. Igualmente, todo el tema de alto costo, que ustedes saben que ahora mismo es de $1 millón de pesos, la cobertura para alto costo, ellos van a tener, ellos y sus familiares, van a tener derecho a ese $1 millón de pesos, porque, la inclusión de sus familiares no va a implicar un costo adicional por los policías, porque cuando una vez pasen a SENASA, ellos arrastran como titular, Entonces, esa parte del presupuesto de la policía se lo van a pasar a SENASA. No, lo que el Estado va a pagar a SENASA, a la tesorería, le va a pasar una cápita mensual. Okay, una cápita mensual, o sea, tenemos 20.000 policías afiliados, a SENASA le van a pagar por esos 20.000 y sus familiares. Okay. Le van a dar como el 4%. Aproximadamente. De los sueldos. Chanel, Sí, la gente no sabe que la sangre es un órgano. Mucha gente no sabe. Sí, sí. Y es uno de los órganos más importantes. Porque hasta el presidente Obama o cualquier presidente se puede morir por una pinta de sangre. Así es. Ustedes en SENASA han valorado significativamente eso. Y así como yo voy con un carnet de ARS SENASA o de cualquier otra ARS a una farmacia y pido un Atacán 8 o una aspirina y me dan un subsidio, ¿verdad?, que lo cubre el seguro, ustedes han hecho un acuerdo con la Cruz Roja Dominicana, exactamente, donde sí, claro, sus afiliados pueden ir allá con un carnet y dicen, carnet una pinta de sangre. Se la despachan y SENASA le paga a la Cruz Roja. Háblame un poquito sobre eso. Sí, exactamente. Ese es ahorita Michelle hablaba un poco también de la diferencia de SENASA con el resto del sistema. Mira, SENASA, yo he dicho que tiene un reto importante, que es viabilidad financiera con protección social. Okay. O sea, cómo combinar esas dos cosas. Cómo ser una institución de protección social que no ponga en riesgo su viabilidad, su sostenibilidad financiera. Y en ese sentido, todo el tema de protección social, nosotros hemos incluido ese acuerdo con la Cruz Roja Dominicana que, como tú bien señalas, Andrés, le permite a nuestros afiliados, no importa el régimen que sea, obtener por ese servicio de parte de la Cruz Roja Dominicana, que tan eficientemente lo
lo hace desde hace algún tiempo. Igualmente SENASA tiene, porque también está todo el tema de los planes complementarios. Ustedes saben que hace 2 meses SENASA inició los planes complementarios. Lo hemos iniciado porque era una demanda importante de los empleados que están afiliados al régimen contributivo, sobre todo los... No competían con las otras ARS exactamente. tampoco. Es un tema de competencia. Sin embargo, los planes complementarios, en algunos casos, están asociados a confort. Es decir, yo te vendo un plan complementario por una habitación, una suite. SENASA en sus planes complementarios, además de ese tema, el tema de confort, ha incluido 500 procedimientos que no están hoy cubiertos en el plan de servicio de salud. 514 procedimientos. Es decir, nosotros tomamos en SENASA cuáles eran los 500 procedimientos que las personas demandaban y que no cubría la seguridad social, y lo hemos incluido en esos planes complementarios. Eso es importantísimo. Mire, nosotros le hablamos, nos quedan 5 minutos de programa, y nosotros le hablamos a los médicos, a las prestadoras de servicios, hablamos de SENASA, de la competencia. Vamos a dedicarle este tiempo a hablarle al que tiene un carnet de SENASA, al paciente. El afiliado. Háblenos del afiliado, del paciente, del cliente, del afiliado, como lo queramos llamar. Cotizante o afiliado. Nosotros queremos que nos hable un poquito. Tenemos la diferencia de SENASA, dónde se puede ir, los montos de cobertura, y háblenos de esto un poquito más, que nos habló de las diferencias. Usted nos mencionó enfermedades catastróficas y nos habló de de un plan complementario que es vital, lo que usted nos está mencionando en este momento. Claro. Efectivamente, bueno, SENASA en la actualidad tiene... ¿Qué momento está viviendo SENASA ahora mismo? Bueno, SENASA está viviendo un tema de expansión. Todos sabemos el trabajo enorme que hizo la doctora Gracia Guzmán en los 10 años que estuvo dirigiendo esa institución. Y que usted estuvo al lado también. ¿Cómo? Usted estuvo al lado. Y yo estuve 10 años ahí en SENASA. Entonces es importante, yo he dicho que esta es una gestión de continuidad de las cosas que hicieron de SENASA, que fortalecieron a SENASA desde el punto de vista institucional y que le hicieron una institución de gran prestigio, a tal punto que ganamos el Premio Nacional de la Calidad, que es el premio más alto que se le otorga a institución pública alguna, al Estado Dominicano. Ahora mismo SENASA ha sido recertificada por la norma ISO 9000-2008 para todo el tema que tiene que 9001-2008 para todo el tema que tiene que ver con aquellos servicios que van directamente a los afiliados, que es el tema que Michelle decía. Entonces, SENASA tiene 13 oficinas a nivel nacional, tiene 13, ahora mismo inauguramos 13. Inauguramos una en Bávaro ahora, sí, la vi, ya serían 14. Vamos a inaugurar una próximamente en Puerto Plata. Estamos cambiando de local en San Cristóbal, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Oeste nos vamos para uno de los principales centros comerciales de la ciudad, y en Santiago también estamos abriendo un nuevo local. Es decir, eso se hace con la idea de mejorar el entorno donde el afiliado recibe los servicios, pero además acercar al afiliado. Por ejemplo, los hoteleros de Bávaro siempre se expresaban en el sentido que necesitaban en Bávaro una oficina de SENASA. Entonces ya hay una oficina de SENASA, como le decía, también va a haber una en Puerto Plata. Nosotros también estamos en camino de una renovación tecnológica, porque todo el tema de seguridad social es el tema tecnológico es importantísimo, tanto de equipo como de sistema. Recuerden que SENASA tiene un gasto administrativo solo de un 8%, y eso es meritorio, porque es una institución pública que no se ha politizado en el sentido de que SENASA tiene hoy día solo los empleados que requiere. SENASA tiene 800 y pico de empleados a nivel nacional para gestionar 3.033.000 afiliados, y eso se hace y se logra fundamentalmente porque tiene una plataforma informática importante que permite darle servicio a los afiliados de manera oportuna. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de disminuir los tiempos de pagos a los prestadores, que también es un tema importante. Nos estamos pagando ahora 23 días después de recibida la factura. A los 23 días ya el cheque está en caja de SENASA. Queremos disminuir eso, pero además establecer un día único en el mes que todos los prestadores cobren simultáneamente, es decir, que no haya ningún tipo de ventaja. Y entonces en esos proyectos, eso
en estos proyectos estamos. Le tienen 6.000 afiliados. 6.000 prestadores afiliados, sí, a nivel nacional. Para concluir brevemente, ¿cuál es el monto en dinero que maneja SENASA en un mes? Todo lo que los afiliados le pagan a SENASA, Exacto, ¿cuánto sí. hace? SENASA tiene un presupuesto de 13.000 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando Mil alrededor de 900, millones de pesos. 1.000 millones mensuales, de los cuales ustedes nada más tienen el 8% de eso para gasto administrativo. Con una diferencia, Miguel, todas las demás ARS reciben, el régimen contributivo paga 830 y tanto por afiliado. Nosotros en el régimen contributivo subsidiado recibimos 204 pesos. Que se lo paga el Estado. El Estado. Significa que nosotros estamos gastando un 8% de una cápita menor. Sí. De una cápita menor. Eso es más eficiencia. O sea que es exactamente, que eso implica mucho más eficiencia. Ahora, Chanel, para terminar, Sí. una pregunta. Una pregunta no. Qué bueno es manejar una institución con la mano izquierda. Eso es bueno, primero, que el Estado sepa proveer de personal calificado Eso es importantísimo. para una entidad. Así es. Y yo eso Así felicito es, al presidente, porque la designación de Chanel ahí en SENASA, de verdad que es muy significativa. Gracias, Andrés. Te felicito por el trabajo y por todo lo que se ha hecho ahí a través de todo el tiempo. De esta manera despedimos al licenciado Chanel Rosa Chupani, que nos ha acompañado hoy, y lo vamos a invitar en otra oportunidad, Así si es. usted lo Muchas permite. gracias a ustedes. Cómo no. Y nosotros continuamos.